comencemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Tristemente, hoy día llegamos a la parte final de la carta. Hoy día vamos a culminar nuestros estudios en Romanos. Hemos abarcado ya 16 capítulos en el transcurso de todos estos meses y hemos podido ver cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ha edificado a la iglesia en Roma y por lo tanto a nosotros a la luz del Evangelio. Uno de los propósitos principales de esta carta es explicar a profundidad el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se enfocó en la primera parte de la carta en mostrarnos qué es la justicia de Dios, cómo podemos obtenerla, qué es, qué deberíamos hacer para recibirla, por qué la necesitamos, etcétera, etcétera. Luego, a partir del capítulo 5 hasta el capítulo más o menos 8, el apóstol Pablo se enfocó en hablar de nuestra relación con Dios de una manera mucho más participativa, relacional, personal, hablando de la obra del Espíritu Santo, de nuestra justicia, de nuestra carne, cómo deberíamos matarla, etcétera, etcétera. Luego, a partir del capítulo 9 al 11, el apóstol Pablo se enfocó más en el tema de Israel y su rol en el plan de salvación, en las promesas de Dios y el rol futuro que Israel va a tener en la historia y también su relación con el pueblo de Dios, no de Israel, sino el pueblo de Dios gentil. Por lo tanto, los capítulos 9 a 11 se enfocaron en eso. El capítulo 12 en adelante, hasta el que hemos llegado hoy, son capítulos que tienen que ver ya con la aplicación de la carta. Ok, ya conocimos las misericordias de Dios, ahora tenemos que ponerlo en práctica. Y hemos visto acerca de los dones del Espíritu Santo, ser sacrificios vivos, hemos visto el tema del amor, hemos visto el tema de la división en la iglesia por cosas que no son fundamentales. Y por último, en el capítulo 16, Pablo termina mandando saludos a sus conocidos en la iglesia en Roma, mandando saludos a cada uno de ellos, y esto lo hemos visto en los primeros 16 versículos del capítulo 16. Luego ya hemos visto como un paréntesis, donde el apóstol Pablo recomienda nuevamente a los hermanos en Roma hacia evitar el tema de la división en la iglesia. Esto lo vimos el día de ayer. Por lo tanto, hoy día el apóstol Pablo termina también con saludos, pero ya no él enviando saludos de su parte hacia hermanos en Roma, sino enviando saludos de los hermanos que lo están acompañando a él en su futuro viaje misionero. Así que vamos a entrar al texto como tal y vamos a ver los versículos que nos quedan en el capítulo 16 para acabar esta maravillosa carta. Vamos a leer el versículo 21 en adelante. Dice el apóstol Pablo: reciban saludos de mi colaborador Timoteo y de Lucio, Jasón, Sosípater y mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la carta, lo saludo en el Señor. Lo saluda Gayo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Lo saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Aquí el apóstol Pablo suelta mensajes finales o saludos finales, ya no de su parte, sino de parte de Timoteo, de Tercio, de Cuarto, de Erasto y de otras personas más que lo acompañan, Sosípater también y otros hermanos más, Lucio, que son hermanos que lo están acompañando en su viaje a Jerusalén. Recordemos que el apóstol Pablo escribe esta carta desde la ciudad de Corinto. Una de las cosas que nosotros aprendemos, sobre todo en Hechos capítulo 17 y en Hechos 24, es que el apóstol Pablo, cuando viaja a Jerusalén, viaja con un montón de amigos, hermanos en la fe, que eran los delegados de otras iglesias para llevar la ofrenda hacia la iglesia en Jerusalén junto con el apóstol Pablo. Eran como los delegados de las distintas iglesias que Pablo había plantado para apoyar económicamente a la iglesia en Judea, a la iglesia sobre todo en Jerusalén. Por lo tanto, el apóstol Pablo está rodeado de un montón de hermanos, amigos, que quizás han conocido a Cristo por medio de él y que ahora lo acompañan en su servicio. Por lo tanto, el apóstol empieza mandando saludos de parte de su discípulo amado, su hijo en la fe Timoteo, alguien que nosotros conocemos porque hemos estudiado Primera de Timoteo hace meses atrás, y también de otros hermanos en la fe que lo acompañan de distintas regiones. Aquí una de las cosas que me llama mucho la atención es el tema del compañerismo que Pablo tiene o con el cual Pablo cuenta. ¿A qué me refiero? Aquí yo considero que hay algo para aplicar, y es lo siguiente, que estos hermanos en la fe que están acompañando a Pablo saben que Pablo tiene un llamado, el llamado de apóstol, que sería un plantador de iglesias, un misionero. Ese es el llamado de Pablo. Pero esos hermanos lo acompañan en su viaje, esos hermanos lo apoyan en sus necesidades.
¿Y a qué voy con esto? Eso es algo que ya hemos tocado en clases anteriores, y es lo siguiente, que nosotros como iglesia, como hermanos en la fe, deberíamos tener siempre la actitud de apoyar a nuestros hermanos en la fe con los distintos dones y llamados que ellos tienen. O sea, si yo veo que un hermano en la fe, por ejemplo, tiene el don de evangelista y quizás se siente un poco retraído, un poco dudoso de empezar a evangelizar porque no hay nadie que lo acompañe, yo debería dar el primer paso y apoyar a este hermano en sus dones y talentos que tiene para que los ejercite, para que los ponga en marcha y yo ser un apoyo para él o para ella. Ese debería ser parte de mi servicio a mis hermanos en la fe también, apoyarlos a desarrollar sus dones. Quizás yo no tengo el don de evangelista, pero con el hecho mismo de acompañarlo, de animarlo a que lo haga, yo estoy sirviendo al cuerpo de Cristo de esta manera. Quizás a Sosípater, Timoteo, quizás Lucio y los demás que están con Pablo, no son plantadores de iglesias, no son necesariamente evangelistas, pero al acompañar a Pablo, forman un compañerismo, forman una hermandad, forman un apoyo para él en su llamado que va a impactar obviamente el mundo conocido. Pablo no andaba solo. Eso es una de las cosas importantes de recalcar. Pablo no empieza su viaje misionero solo. Es el deseo del Espíritu Santo que Pablo viaje junto con Bernabé. O al principio, sobre todo, Bernabé viaje con Pablo. Por lo tanto, Dios nunca ha querido que hagamos los dones o que los pongamos en marcha, los ejercitemos, sirvamos a los demás solos, sino siempre ha querido que lo hagamos en comunidad, poniendo los unos a los otros nuestros hombros al lado a lado. Yo creo que eso es algo importante que tenemos que entender. Sea el llamado que tú tengas o sea el llamado que otros hermanos tienen, nosotros deberíamos apoyarnos mutuamente para avanzar hacia la meta, que es servir a nuestro Señor, que es edificar su iglesia, que es alcanzar a otros, pero nosotros poner de nuestra parte cuando vemos que algún hermano tiene alguna intención de servir a Cristo de alguna u otra manera y decirle, yo estoy contigo, te apoyo. Tú vas a tener que hacerlo porque es tu llamado, pero yo estoy aquí para apoyarte. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Yo creo que esa debería ser la actitud de la iglesia en general y de nosotros, obviamente, por lo tanto. Entonces, sea que un hermano en la fe tiene el don de evangelista, sea que un hermano en la fe tiene el don de maestro o cualquier don que nuestros hermanos tengan, nosotros deberíamos estar ahí a sus lados o a su lado para poder apoyarlos. Eso es lo que veo de estos hermanos junto a Pablo y por lo tanto yo creo que es algo que sí podemos aplicar. Ahora, también podría decir lo siguiente, ¿qué sucede si eso no pasa en nuestras iglesias locales? Nosotros tenemos algún llamado, algún don, queremos hacer algo, pero no encontramos ese apoyo de nuestros hermanos en la fe. No nos apoyan, no nos animan, no nos acompañan, nada. Igual nosotros tenemos que obedecer a Cristo a pesar de que no hay apoyo. Hay momentos en la vida del apóstol Pablo donde él se sintió abandonado por cada uno de los que estaba alrededor. Algunos porque tenían otras cosas que hacer, pero otros porque no se arriesgaron a sufrir las cosas que Pablo estaba sufriendo por causa de su llamado. Por lo tanto, hay momentos donde lamentablemente no vamos a tener compañeros, hermanos que pongan su hombro junto al nuestro para servir al Señor. De todas maneras tenemos que hacerlo. No podemos tomar eso como excusa. Pero de nuestra parte, por lo menos, que ya saben que ese siempre debe ser el énfasis cuando estudiamos la palabra de Dios, es, por lo menos de mi parte, aunque todo el mundo no lo haga, yo sí voy a tratar de apoyar a mis hermanos en los llamados, en los dones que el Señor les ha dado para que puedan servir, para que puedan estar animados, voy a orar por ellos, si puedo acompañarlos los voy a acompañar para glorificar a Dios de esa manera. Y yo ser un apoyo para mi hermano, para mi hermana en la fe, que está siendo llamado a algo en específico. Yo creo que por lo menos de nuestra parte debería ser así. Así que al ver este compañerismo de Pablo, una de las cosas que viene a mi mente es eso. Otra cosa importante, quiero volver a poner el texto en pantalla, porque hay una familia acá, sobre todo un hermano en la fe, que es Gayo. Dice, lo saluda Gayo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Este hombre Gayo, hay mucha discusión en cuanto a de qué manera él había hospedado a toda la iglesia. Algunos piensan que él fue el que primeramente abrió su casa dentro de la iglesia en Corinto, y este es alguien que fue, por así decirlo, el pionero en hospedar a la iglesia para que se reuniera, y luego ya se abrieron otras casas y la iglesia en Corinto fue creciendo. Otros hermanos en la fe, muchas gracias por su apoyo. Otros hermanos en la fe piensan de que Gayo tenía, como por así decirlo, un terreno gigantesco y que de tanto en tanto abría sus puertas para que los hermanos de las distintas casas se pudieran juntar y pudieran alabar juntos al Señor. Y otros piensan que Pablo está hablando simplemente de manera hiperbólica para hablar del gran corazón de Gayo y de su hospitalidad. Me encanta ver hermanos así
y me encanta siempre filtrarme a la luz de estos hermanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en mi caso, como ustedes saben, yo no tiendo a ser hospitalario. Por lo tanto, esa es una exhortación para mí al ver a Gallo y ver cómo Pablo reconoce su hospitalidad y decir, yo quiero en el futuro ser alguien conocido como un hermano hospitalario. ¿Qué cosas tengo que hacer en mi vida para poder llegar a hacerlo? Tengo que hacer los cambios necesarios. Me acuerdo que hace meses atrás quizás tocamos este punto y me acuerdo que me quedé pensando qué cosas tengo que hacer yo para ser más hospitalario. Y dije, ya tengo que hacer esto, esto y aquello. Y si soy sincero, el día de hoy delante de ustedes no hice nada al respecto. Por lo tanto, es como que Dios me vuelve a hablar, Horacio. ¿Te acuerdas que ya habías pensado cómo puedes crecer en hospitalidad? Bueno, no has hecho nada todavía. Y ahora el Señor me vuelve a recordar a mí eso. Por lo tanto, que nos recuerda también a cada uno de los que estamos aquí que deberíamos ser conocidos por ser hermanos en la fe hospitalarios. Así que Gallo es un ejemplo para nosotros. Tercio, del cual Pablo también manda saludos, dice que es el que escribe la carta. Porque recordemos algo, Pablo no le escribe generalmente de su propia mano. Pablo hay porciones de las cartas que él las escribe con su propia mano para enmarcar su letra, un énfasis o un mensaje como que más personal. Pero generalmente era otra persona especializada la que escribía la carta y Pablo se la dictaba. En este caso es Tercio y parece ser que Tercio no es un profesional nada más, sino que es un hermano en la fe con esta profesión. Por lo tanto, Tercio también manda su saludo a la iglesia en Roma y les desea lo mejor. Así que aquí vemos los saludos finales del apóstol Pablo, en verdad, de parte de sus compañeros hacia la iglesia en Roma y aprendemos dos cosas importantes sobre todo. El tema de ser apoyo para nuestros hermanos en la fe, así como ellos lo han sido para Pablo, y también el tema de la hospitalidad a la luz de la vida de Gallo. Por último, el apóstol Pablo va a terminar dando una alabanza al Señor, una alabanza final en la cual va a mostrar el corazón del Señor y también en buena cuenta va a ser como un resumen de todo lo que él ha mostrado en la carta hasta ahora. Así que leámosla juntos, vamos a ver el versículo 25 en adelante y con esto el apóstol Pablo termina la carta. Vamos a leer toda la alabanza de corrido. Dice el apóstol Pablo, y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas y de acuerdo al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo leo esta alabanza, esta exaltación al Señor final, y la lees de corrido es como que no entiendes mucho. Que acaba de decir Pablo, un trabalenguas me ha soltado. Yo creo que muchos de nosotros cuando leemos este tipo de frases nos quedamos con esa impresión. Por lo tanto, la idea es volver a pasar sobre la frase y tratar de explicarla lo más que podemos para ver el corazón de Pablo en esta alabanza. Vamos paso a paso para poder entenderla bien. Pablo quiere terminar alabando al que puede fortalecerlos. ¿Quién es el que puede fortalecerlos? Dios, el Señor, el Padre. Esa es la alabanza. La alabanza va dirigida al Padre. Dice, y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. O sea, el único que puede, dice Pablo, fortalecerlos a ustedes en los caminos del Señor, en el evangelio que yo les he predicado en toda la carta, el evangelio que nos habla del Hijo de Dios, que se hizo hombre y vino a este mundo para morir por nosotros, que fue crucificado, muerto y sepultado por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y que desde ahí habrá de venir a juzgar a vivos y a muertos. Esa buena noticia de salvación, esa buena noticia sobre nuestro Rey Jesucristo, esa buena noticia que viene del Padre. Y este Padre que nos ha dado esta buena noticia, excelente predicación de Jesucristo, es el único que puede confirmarlos. A Él, dice Pablo, a Él, y va a terminar con alabanza, a Él, y va a soltar un poco más todavía el apóstol Pablo, a Él, a este Padre que nos ha dado y nos confirma en el Evangelio, dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas y de acuerdo al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Vamos paso a paso. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esto, dice Pablo,
este evangelio, esto que viene del Padre, aquel que nos ha dado todo esto, este misterio, dice el apóstol Pablo, ha sido oculto a las edades antiguas. Desde siglos anteriores, este misterio que ahora nosotros compartimos, nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de gloria, era un misterio, era algo que no estaba claramente revelado en el Antiguo Testamento. O sea, tú no puedes leer el Antiguo Testamento y decir, bueno, aquí está hablando de que va a venir un hombre que se llama Jesús y va a morir por nuestros pecados, crucificado, va a resucitar al tercer día y va a nacer en el imperio de Tiberio César, por ejemplo, o bueno, nace en verdad en el imperio de Herodes, pero es en el tiempo de Tiberio donde Jesús va a ser crucificado, y todo lo que se desarrolla en la vida de Jesús, eso no está plasmado en el Antiguo Testamento. Sí se nos habla del Mesías, que va a morir por nosotros, pero ¿cuándo? ¿Dónde específicamente? ¿Quién? ¿De qué familia específicamente? ¿Hablan de María? ¿Hablan de José? No. Todas esas cosas han sido reveladas recién para los apóstoles. O sea, esto es algo que quedaba como en misterio, como en sombra, pero realmente no tenía la claridad que ya tiene para nosotros hoy, por ejemplo. Era un misterio, pero que ahora ha sido revelado por la voluntad de Dios, al enviar a su Hijo, Jesucristo, y revelar plenamente y claramente todo lo que los profetas habían hablado. Esa es la idea de Pablo. O sea, la alabanza que les voy a dar ahorita es para aquel que los puede confirmar gracias al mensaje de salvación que les he predicado en toda esta carta, de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y que este misterio, esto no lo entendían nuestros antepasados en la fe, pero que ahora ha sido revelado. Esto sí estaba expresado en los profetas, pero de una manera que tú no podías comprenderla al 100%. Por eso la gente, cuando llegó Jesús, muchos pensaban, pero el Mesías supuestamente iba a venir a reinar y a gobernar, no a morir. Pero los profetas sí hablan de Jesús muriendo, sí hablan del Mesías muriendo. Era algo que realmente no se entendía plenamente, pero ahora sí. Y se ha entendido plenamente porque ha sido la voluntad del Padre en este tiempo, diría Pablo, revelarlo. Esa es la idea con su alabanza. Según, dice el apóstol Pablo, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas. O sea, recordemos que los apóstoles predicaban usando el Antiguo Testamento. Los apóstoles podían leer Isaías 53 y decir, miren, lo que dice el profeta Isaías en Isaías 53 se ha cumplido hoy en la persona de Jesucristo. Años atrás, 700 años atrás, cuando Isaías lo predicó, las personas veían, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Está hablando de un hombre, el Mesías, o está hablando de la nación de Israel? ¿Cómo es esto que va a morir? ¿Cómo es esto que nosotros, su pueblo, lo vamos a despreciar? No entendemos muy bien qué está hablando aquí. Y los judíos desarrollaron hasta dos teorías. Desarrollaron dos Mesías, un Mesías sufriente y un Mesías reinante. Al Mesías sufriente le llamaban el Mesías hijo de José y al Mesías reinante lo llamaban el Mesías hijo de David. O sea, no podían comprender este misterio. Pero ahora en la persona de Cristo ha sido revelado este misterio y este misterio sí lo explicaron los profetas, pero ahora ha sido plenamente revelado en la persona de Jesús. Esa es la idea del apóstol Pablo aquí, versículo 26. Y de acuerdo al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. O sea, ha sido ya el momento del mandato del Dios eterno, de que ahora no solamente Israel, a quienes se les hicieron las promesas, sino al mundo entero. Diría el apóstol Pablo, recuerden lo que vimos en Romanos 9 al 11, sino que a todas las naciones, al mundo entero, se les ha predicado esta verdad, la revelación del Hijo de Dios, que ha venido a morir por nosotros y ahora está sentado a la diestra del Padre para reinar sobre cielo y tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta verdad de nuestro Dios que nos ama tanto, al punto de venir a morir por nosotros, cuando nosotros aún ni siquiera le dábamos la cara, sino que le dábamos la espalda, aún cuando nosotros éramos sus enemigos, la revelación de este Dios que nos ama tanto, que vino a sufrir en nuestro lugar, que venció a la muerte y resucitó al tercer día, que ha ascendido al cielo y ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores, esta revelación, para que todas las personas crean en Él y lo pongan como su Rey, se le ha dado no solamente a Israel, sino a todas las naciones. A este Dios que nos ha confirmado el Evangelio, que nos ha dado este regalo de salvación, que ha revelado el misterio oculto desde la antigüedad y que ahora ha alcanzado y quiere alcanzar al mundo entero, diría Pablo, a este Dios, versículo 27, o al único Dios o al único y sabio Dios, sea la gloria
mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Vuelvo a decirlo, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Pablo termina así la carta, soltando una alabanza a Dios el Padre en este momento, resumiendo en buena cuenta todo lo que él ya habló, el Evangelio, la salvación para los gentiles, el misterio que ha sido descubierto ahora en el tiempo de Jesús, el reinado de Cristo, la centralidad en él. Termina resumiendo todo esto y diciendo, a este Dios, el único y sabio Dios, sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo hace con esta carta es recordarnos todo lo que él ya nos ha contado en cada uno de los 16 capítulos que hemos estudiado en el transcurso de estos meses y terminar diciendo, en esta carta podemos ver el misterio de Dios, revelado plenamente en la persona de Jesús. Un Dios que me ama tanto que murió por mí, siendo el más vil de los pecadores. Un Dios que me ama tanto que sufrió, que resucitó, que venció a la muerte, que quiere alcanzarme, que quiere darme su espíritu y transformarme. Un Dios que tiene un plan para venir a reinar y restaurar todas las cosas, el cielo y la tierra, y que la tierra gime a una, porque quiere la manifestación plena ya de los hijos de Dios. Un Dios que va a usar todas las cosas en mi vida para bien. A este único y sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, el apóstol Pablo termina alzando la mirada de los romanos y poniéndolas en Dios. Por lo tanto, yo creo que el día de hoy debemos hacer exactamente lo mismo. Recordando todo lo que hemos estudiado en Romanos, podemos decir, nuestro Dios es tan sabio, tan maravilloso, tan amoroso, tan grande, tan sublime, que la gloria solamente le puede pertenecer a Él. Por lo tanto, a partir de ahora en adelante, al único y sabio Dios, sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén. Por lo tanto, alabemos siempre al Señor, entendiendo su maravilloso misterio revelado para nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, eso es lo que Pablo quiere decir en verdad. Y lo único que hago yo, como siervo inútil, es transmitirles o tratar de aclararles un poco más la alabanza que Pablo está expresando en estos versículos. Así que espero que este pequeño devocional haya sido de edificación para ustedes, un devocional un poco más corto que otros días, pero así terminamos Romanos. Espero que todo este recorrido por Romanos haya sido de bendición para ustedes. Ya saben que todas las clases de Romanos están subidas al canal de YouTube, así que si quieren darse una vuelta por todo Romanos, desde el capítulo 1 hasta este capítulo, pueden encontrarlo libremente y gratuitamente por ahí. Y bueno, a partir de quizás el día de mañana o quizás el martes de la otra semana vamos a empezar el libro de Levítico. Así que gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Déjenme apagar la grabación de la cámara para poder responder sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas. Déjenme ver cómo estamos. Perfecto. Y poder saludarlos también en el transcurso que nos queda del devocional. Déjenme un chance. Ok, creo que estamos bien en el centro de la pantalla. Déjenme poner el chat por aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Urtiaga. Y de lunes a viernes, a las 9 de la mañana hora Perú, estamos leyendo juntos la Biblia. Los días lunes estamos leyendo las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y de martes a viernes hemos estado leyendo Romanos. Ahora vamos a empezar una nueva serie de estudios. Vamos a volver al Antiguo Testamento. Lo que hacemos es, leemos un libro del Antiguo, un libro del Nuevo. Un libro del Antiguo, un libro del Nuevo. Y hemos abarcado Génesis, hemos abarcado Éxodo y ahora vamos a entrar a Levítico. Ya cuando acabemos Levítico vamos a volver al Nuevo Testamento y vamos a ver qué libro estudiamos cuando regresemos al Nuevo Testamento. Pero siempre lo hacemos durante 20-25 minutos y luego dejamos un tiempo abierto para preguntas y respuestas. Así que pueden dejarla en la sección de comentarios, que yo voy a intentar responder sus inquietudes, aunque no lo sé todo. Una de las formas en la cual pueden apoyar al canal bastante es dándole tap a la pantalla varias veces. Es una manera en la cual me apoyan un montón para que el canal tenga más alcance y poder servir a más personas en este pequeño espacio de tiempo. También pueden compartir el live y también TikTok ha abierto la posibilidad a través de los corazoncitos quiéreme para poder darle más alcance al canal. Si me pueden apoyar con un corazoncito quiéreme, se los agradecería un montón, aunque ninguna de estas cosas es obligatoria. Así que muchas gracias y bueno, voy a subir en los saludos para leerlos y saludarlos un ratito y responder sus inquietudes. A ver, por aquí dice Merry, los alemanes, dice, déjeme ver por aquí, se me perdió el comentario de Merry.
Dice, los alemanes hablan, dice, ay, ¿por qué se me van los comentarios? No sé, déjenme un momento. Ya se me perdió el comentario de Merry. Quería leerlo, no me deja leer. Acá está. Dice, los alemanes hablan como si solo estornudaran, dice este Merry. Quiero saludar a Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes hasta España. Bienvenido. Quiero saludar a Johamed. ¿Cómo estás, Yonja? Dice, la resurrección de los muertos, ¿cómo se dará si nuestra alma vuelve al cielo al morir? Gracias, Yonja. Primera de Tesalonicenses 4 nos muestra que aunque nuestras almas, nuestros espíritus, vayan a la presencia de Dios al morir, cuando llegue el momento de la resurrección de entre los muertos, el Señor va a restaurar nuestros cuerpos físicos, los va a transformar en gloria y nuestro espíritu se va a unir con nuestro cuerpo glorificado. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo se dará eso? Es algo que la Biblia no explica. Es algo milagroso, es algo que simplemente va a suceder. Los que estemos vivos seremos transformados y los que hayamos partido a la presencia del Señor nuevamente seremos resucitados con cuerpos en gloria para estar con el Señor para siempre. Esto lo puedes encontrar, Johamed, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Gracias, Yonja. Quiero saludar a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Un abrazo hasta México, en tu caso. Déjenme ver por aquí otros comentarios. Quiero saludar a Jessica hasta Chile. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida. Buenos días. Ismael dice, entonces Pablo no le escribió, él la dictó. Exacto, Ismael. Para ser más técnicos y correctos, lo que tú dices es cierto. El apóstol Pablo en verdad dicta las cartas, no las escribe. Hay ciertas porciones, como por ejemplo el paréntesis que vimos el día de ayer en Romanos, en los versículos 17 al 20, eso aparentemente los académicos dicen que esto sí lo escribió Pablo. Es como que Pablo le dice, Tercio, dame un ratito, yo voy a escribir este consejo. Lo escribe y luego se lo devuelve a Tercio para él terminar con los saludos finales y dejar su propio saludo él también. Así que gracias, Ismael. Quiero saludar a Leti hasta Lima. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días. Quiero saludar a Sandra. ¿Cómo estás, Sandrita? Un abrazo hasta Lima. Dios te bendiga mucho. Buenos días. Quiero saludar a Pili hasta Carolina del Norte. Buenos días. A Carla hasta Costa Rica. Buenos días, mi talercito. Bienvenida. Ana María hasta Cali, Colombia. Un abrazote. Ever Yona, ¿cómo estás? Un abrazo, hermano. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo a mi familia y a mi persona de esa manera. Muchas gracias por su ayuda, hermanos. Quiero saludar a Henry Fisher, un abrazo hasta Lima, buenos días. Quiero saludar a nuestra querida Arminda. ¿Cómo estás, Arminda? Bienvenida. Buenos días, hasta Lima. Eduardo Sinclair, un abrazo hasta Lima, hermano. Dios te bendiga. Quiero saludar a Yanina hasta Lima. Buenos días, Yanina. A Cris hasta México. Buenos días. Quiero saludar también por aquí, a ver, las personas ponen amén. Muchas gracias. Laurita dice muchas gracias. Ana María dice, uy, cortico, de verdad que ha sido una súper bendición. En verdad sí, Ana María, yo lo siento corto porque ya estoy acostumbrado a irme casi media hora, pero en verdad el devocional ha durado más de 20 minutos, solo que ya me estoy pasando de la raya siempre. Adrián dice, muchas gracias por todo, Horacio, deseando entrar en Levítico ya. Dios mediante, Adrián, no estoy seguro si mañana lo arrancamos, para no sé si hacerlo mañana o hacer una pausa, hacer una enseñanza, por así decirlo, de un pasaje aislado el día de mañana, y recién arrancar ya para de corrido Levítico el martes, para agarrar una hilación, porque si no, si lo vemos mañana, tendremos que esperar hasta el martes para seguir la enseñanza y creo que se corta un poco. Así que quizás vamos a empezar el martes, pero no sé, vamos a ver, voy a orar por eso. Ana María dice, yo creo que en un año se debe volver a repetir, dice. Un abrazo, Ana María. De nada, Carla. Belén dice, Dios le bendiga grandemente, Pastor Horacio, para mí ha sido de edificación este estudio. Qué bueno, Belén, estoy para servirte. Vero dice, gracias, Pastor, por sus enseñanzas en este libro de Romanos siempre tan edificante. Un abrazo, Vero, gracias. Ana María dice, toda la escritura es tan exquisita que siempre hay mucho que aprender. Siempre, dice Ana María. Gracias. Qué bueno, Belén. Carla dice, me anoto para el estudio Levítico, la verdad nunca lo he estudiado. Gracias, Pastor. Ok, Carla, te vas a sorprender, porque el libro de Levítico, aunque es un libro que si uno lo lee de corrido es bien aburrido, hay que ser sinceros con eso. Mucha gente cuando se anima a leer la Biblia empieza con Génesis, arranca con fuerza con Éxodo, en la final de Éxodo ya empieza a tambalear porque son puras medidas del tabernáculo, pero cuando llegan a Levítico mueren ahí, porque Levítico está lleno de sacrificios, de rituales, y tú dices, ¿pero qué es esto? Vamos a ver en el transcurso de las clases, cuando entremos a Levítico, que Levítico es uno de los libros más profundos que tiene el Antiguo Testamento, y lo loco está en que Levítico era el primer libro que estudiaban los niños en la sinagoga. Era el primer libro que se les daba a estudiar, porque es un libro enfocado en la adoración correcta al Dios de Israel. Es un libro de adoración.
Lamentablemente en nuestro tiempo, Levítico, aunque para los judíos era el primero, para nosotros viene a ser el último o el que nunca lo estudiamos. Por lo tanto, vamos a encontrar unas joyas bien hermosas en el libro de Levítico. Gracias, Carla. Quiero saludar a Elvis hasta Chancay. ¿Cómo estás, Elvis? Un abrazo. Ileana dice, maestro, hoy sigue habiendo personas como Pablo que se comunican con Dios en sueños, por ejemplo. Gracias, Ileana. Conozco personas que han tenido sueños de parte de Dios. Yo personalmente considero que nunca he tenido un sueño de parte de Dios. Pero, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Dios ya no puede hablar en sueños? No, Dios puede hablar en sueños. ¿Es lo normal? ¿Es lo que uno debería buscar? ¿Es lo que uno debería esperar? La respuesta es no, Ileana. Dios puede revelarse por medio de sueños, puede hablarnos por medio de sueños, pero no es su forma regular de comunicarse con el ser humano. Dios nos ha dejado la escritura, que es la palabra profética más segura, para que nosotros conozcamos su voluntad. Pero si a Dios se le da la gana, por A o B motivos, Él te puede revelar algo por un sueño o hablarte audiblemente. Eso podría pasar. Muchas gracias, Ismael. Eso podría pasar, Iliana, pero no es una manera regular de revelarse por parte de Dios hacia nosotros el día de hoy. Así que uno no debería buscar eso, uno debería conocerlo más por medio de las escrituras, Iliana. Gracias por tu pregunta. Servitec Group dice, sí lo explica. O si lo explica, no estoy segura a qué se refiere Servitec. Ismael dice, pastor, ¿qué enseña la doctrina de los nicolaitas? Muy buena pregunta, Ismael. El día lunes tocamos el tema de los nicolaitas, quizás, pero como de volada de pájaro, o quizás no lo toqué por falta de tiempo. Pero cuando uno lee las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, va a encontrar la enseñanza de los nicolaitas en la iglesia de Éfeso, y si no me equivoco es en la iglesia, no estoy seguro si es de Pérgamo o de Esmirna, que aparece nuevamente la doctrina de los nicolaitas. Realmente, Ismael, los académicos no están seguros de qué es lo que creían los nicolaitas exactamente. No hay un libro de la iglesia que explique cuál era su enseñanza, o sea, en qué se equivocaban, cuál era su herejía. Parece ser, y muchos concluyen esto, sobre todo a la luz de los padres de la iglesia tempranos, de que ellos promovían la inmoralidad sexual y la comida sacrificada a ídolos dentro de la iglesia, pero no en un sentido de que compras carne que ha sido sacrificada a los ídolos, sino que realmente tú ofreces esta carne a los ídolos. O sea, era en buena cuenta como una prostitución de Dios hacia los otros dioses. Por lo tanto, esas dos enseñanzas eran las más fundamentales que se cree, no podemos estar 100% seguros, que tenían los nicolaitas. O sea, inmoralidad sexual en la iglesia, la permitían, y segundo, también comida sacrificada a ídolos, que en verdad se centraría más en adoración a esos ídolos a través de sacrificios. Esa era la doctrina de los nicolaitas, que de alguna forma la habían insertado en la iglesia, y algunos hermanos en la fe estaban cayendo en ella. No la iglesia de Éfeso, porque Jesús les dice, ustedes aborrecen a los nicolaitas y eso está bien, porque yo también aborrezco su doctrina. Pero había otra iglesia, no me acuerdo si es Pérgamo o Esmirna, que sí habían caído en la doctrina de los nicolaitas. Así que eso es lo que se cree. Hay algunos hermanos en la fe que también tratan de sacar más o menos qué es lo que ellos creían a través del nombre, Nicolaita, que en el griego estaría diciendo algo como aquellos que conquistan al pueblo. Sería algo así como la traducción de Nicolaita. Y algunos dicen que el significado del nombre implica que ellos se habían puesto por encima de la iglesia. O sea, estaban marcando una división entre el clero y los laicos, gobernadores del pueblo. Por lo tanto, marcaron una división en la iglesia. Pero no creo que ese acercamiento sea el correcto. ¿Okay? El nombre no creo que indique la naturaleza, sino lo que los padres de la iglesia decían. Inmoralidad sexual e idolatría. Gracias, Ismael. Servitec Group dice, vamos a leer su comentario anterior, sí lo explica, solo que no quiere saber, dice Servitec. Uy, Servitec se puso misterioso por aquí. Iliana dice, ¿cómo son los cuerpos en gloria? Gracias, Iliana. Ayer estaba hablando eso en la iglesia, en la reunión de oración. Cuando nosotros queremos ver un cuerpo en gloria, al único que podemos mirar por el momento es a Jesús. Cuando Jesús resucita a Iliana, Jesús resucita en gloria, con un cuerpo glorificado. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, y por lo tanto al hacerse hombre se hace como nosotros. Jesús hoy en el cielo a la diestra del Padre sigue teniendo una naturaleza humana. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero su naturaleza humana el día de hoy, la de Jesús,
es glorificada. ¿Qué significa esto? Es una naturaleza que no va a envejecer, que ya no puede morir. En nuestro caso sería, no en el caso de Jesús, que ya no puede pecar, etcétera, etcétera, que ya no va a sentir dolor y otras cosas más. Hay varias cosas interesantes que suceden en Jesús como alguien glorificado, y es que, por ejemplo, puede traspasar paredes. ¿Eso significa que nosotros con cuerpos en gloria vamos a poder también traspasar paredes? Realmente no lo sé, parece ser que sí. Así que nuestra naturaleza en gloria, cuando seamos resucitados entre los muertos, va a ser la misma que la de Jesús. Jesús resucitó con un cuerpo en gloria como las primicias, como el primero de su pueblo que va a ser resucitado y que va a tener un cuerpo glorificado también. Recordemos algo importante. La esperanza del cristiano no es ir al cielo. La esperanza del cristiano es reinar con Cristo acá en la tierra, estar en su reino. Por lo tanto, nuestra esperanza es el día de la resurrección, cuando Jesús venga y nos resucite con cuerpos que ya no perecerán, que no se envejecerán, que no tendrán pecado, que eso es lo más maravilloso del cuerpo en gloria, y sobre todo, que creo que eso sería lo más glorioso, que vamos a estar con Jesús para siempre. Por lo tanto, eso es como un resumen, Iliana, o creo que es lo que la Biblia nos muestra, por lo menos, de un cuerpo glorificado. Algo que me viene a la mente ahorita es que un cuerpo glorificado va a poder comer, por ejemplo. Jesús comió pescado con sus discípulos para darles o hacerles caer en cuenta que él estaba físicamente, que no era un fantasma, que era físico. Por lo tanto, vamos a poder disfrutar de los alimentos que el Señor nos va a dar en su reino. Así que la comida, que es algo tan delicioso, vamos a poder seguir participando de ella y disfrutar de ella. Eso es lo que te podría decir, Iliana. Gracias por tu pregunta. Uy, déjenme un ratito apagar la pantalla de mi celular que estaba por aquí. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios más. Déjenme ver. Quiero saludar a Erika. ¿Cómo estás, Erika? Un abrazo hasta Lima. Buenos días. Chris dice, ¿cómo le hace para acordarse de los países de cada persona? voy memorizándolo poquito a poquito, Chris. Poquito a poquito. Hay algunos que no me acuerdo y otros que ya lo tengo bien grabado. Quiero saludar a Margie hasta Colombia. ¿Cómo estás, Margie? Dice Margie, ¿fue el apóstol uno de los 12 apóstoles? Gracias, Margie. La respuesta es no. Pablo no fue parte de los 12. Pablo fue un llamado apóstol luego, después de que los 12 hayan estado sirviendo al Señor. Pablo se convierte más o menos unos 3 a 4 años después de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, Pablo no fue parte de los 12 apóstoles. Judas es reemplazado en el libro de los Hechos por Matías, y Matías vendría a ser el 12º apóstol, no el apóstol Pablo. Ahora, hay que diferenciar, Margie, de los 12 con los apóstoles en general. Vuelvo a decirlo, hay que diferenciar, Margie, entre los 12 y los apóstoles en general. Los 12 apóstoles son especiales en cierto sentido de autoridad por su cercanía a Jesús. Ellos estuvieron con Jesús desde que Juan el Bautista los bautizó o lo bautizó hasta la resurrección de Jesús. Esos son los 12. Y hubo un grupo de personas más grandes que estuvieron, pero estos tienen una autoridad especial, los 12 apóstoles, sacando a Judas porque se quitó la vida. Matías lo reemplaza. Luego, el Señor, Jesucristo, en el transcurso de la historia, Margie, ha seguido llamando personas al apostolado. ¿Significa que estas personas que tienen un llamado apostólico el día de hoy son de los 12? La respuesta es no, porque los apóstoles son misioneros, solo que ya no utilizamos la palabra apóstol, Margie. Un apóstol es alguien que es enviado con una misión. Ese es un misionero. Hoy día lo vamos a llamar misionero. Hoy día se ha puesto de moda ya también el nombre plantador de iglesias en ciertos ámbitos evangélicos. O sea, un apóstol es un plantador de iglesias, un misionero. Eso es un apóstol. Bernabé fue apóstol, Silas fue apóstol, Timoteo fue apóstol, y la Escritura los llama así, apóstoles. Por lo tanto, no pensemos con la palabra apóstol, solamente pueden ser los 12. O si alguien se hace llamar apóstol el día de hoy, tiene que tener la misma autoridad que los 12. No. Los 12 son un grupo aparte y luego están las demás personas llamadas a ser apóstol. De esos apóstoles, misioneros, plantadores de iglesia, Pablo es uno de ellos. Y Dios usó a Pablo dentro de estos apóstoles para transmitir su palabra. Pablo es el que tiene más escritos dentro del Nuevo Testamento. Pero Pablo no es de los 12. Pablo es del otro grupo de apóstoles, por así decirlo. No es de los 12. ¿Dónde podemos, Margie, ver esa división que te estoy diciendo yo? En 1 Corintios 15. Si tú lees 1 Corintios 15, el apóstol Pablo va a decir que están los 12, que está él como apóstol también, y que hay más apóstoles.
Por lo tanto, en el tiempo de Pablo, habían varias personas que eran apóstoles, que no eran de los 12, que eran misioneros plantadores de iglesias. Por lo tanto, lo que estoy diciendo yo no me lo estoy sacando del bolsillo, te lo estoy diciendo por decir. La Escritura hace esa división y Pablo nos muestra en 1 Corintios 15 que había más apóstoles. Es más, voy a aprovechar para leerles el pasaje, o para leer juntos el pasaje en 1 Corintios 15, para que vean cuál es la división aquí que hace el apóstol Pablo. Voy a ponerlo en pantalla. Dice Pablo a los corintios: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefa y luego a los 12. Aquí podemos ver que Pablo hace una distinción en el grupo de los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, ese es el Santiago, el pastor de Jerusalén. Después, miren, a todos los apóstoles. Y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Dice, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Si se dan cuenta, Pablo se reconoce parte de los apóstoles, pero no del grupo de los 12. Y también dice que se le apareció a todos los apóstoles. Este grupo de todos los apóstoles no es el grupo de los 12 al que Pablo se refirió en este versículo, sino es un grupo adicional. Luego se le apareció a Jacobo, que es el medio hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles. O sea, había un grupo de gente que era considerada apóstol en el tiempo del apóstol Pablo, que no eran de los 12. Entonces, eso es importante aclarar, Margui, cuando leo tu pregunta. ¿Pablo era apóstol? Sí era apóstol. ¿Era de los 12? No era de los 12. Y un apóstol, hasta el día de hoy, es alguien que es enviado como una misión de parte de Dios para plantar una iglesia. Ese es el llamado de un apóstol. Punto. Ese es. ¿Ok? Ok, vamos a seguir leyendo algunos comentarios más. Espero que en algo te haya podido ayudar, Margui. Déjenme buscar el comentario de Margui para seguir leyendo algunas preguntas más. Ok, por acá había saludado a Arminda. Déjenme ver. Percy Fabián manda saludos. Servitec Group dice, el sábado lo santificó Dios. El sábado lo santificó Dios. No sé de qué viene la pregunta con lo que hemos leído hoy. Pero bueno, si tu pregunta es netamente con el sábado, Servitec, el sábado en efecto, o bueno, vamos a ponerlo así. El séptimo día, en efecto, fue santificado, fue apartado por Dios en Génesis capítulo 2. Dios reposó el séptimo día, descansó y lo santificó. ¿Qué significa eso, Servitec? Obviamente, por tu comentario y por haber puesto tu comentario 1.000.000 de veces, y eso es algo que no deberías hacer, Servitec, lamentablemente por hacerlo voy a tener que silenciar tu cuenta. No puedes hacer ese tipo de cosas, una falta de respeto a la audiencia. No puedes repetir lo mismo 80.000 veces, ¿ok? Te he silenciado por haber hecho esto, estás libre de venir siempre a este canal, pero no hacer spam en el canal, ¿ok? Por lo tanto, vamos a responder tu pregunta. El sábado, en efecto, lo santificó Dios. Para que hayas puesto tu pregunta un montón de veces, lo más probable es que eres alguien que el día de hoy sigue guardando el sábado. Es algo muy recurrente de aquellos que idolatran el sábado. Lamentablemente tengo que decirlo así. Muchos de ustedes, aunque quizás no lo digan de la boca para afuera, terminan idolatrando el sábado. Por eso es que se agarran a pelear con toda aquella persona que considera que el sábado no se debe guardar el día de hoy. Pero, volviendo a Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2 vemos que es, por así decirlo, la parte final del ordenamiento de la creación en Génesis 1. Si nosotros leyéramos Génesis 1, vamos a ver que Dios ordena la creación en 6 días. Pero el séptimo día, Dios reposa de sus obras y santifica ese séptimo día. Y ese día, el séptimo, no tiene final. Voy a aprovechar que estoy con tiempo para poner Génesis capítulo 2 y que lo leamos juntos, para explicar algo bien importante. Vamos a poner Génesis 2. Si nosotros hubiéramos leído Génesis 1, íbamos a encontrar que en cada día dice, y así fue la tarde y la mañana, y terminó tal día, y así fue la tarde y la mañana.
Y si se dan cuenta, en el versículo 1 del capítulo 2 dice lo siguiente: así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Esta palabra reposó es importante. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, significa apartó, porque en ese día reposó de toda su obra. Acá se nos da el motivo por el cual Él bendice el día y lo santifica. ¿Por qué Dios bendice el día séptimo y lo santifica? Porque en ese día reposó de toda su obra. Y si se dan cuenta, cuando sucede el día séptimo, cuando Dios reposa de toda su obra en el día séptimo, nunca dice, y fue la tarde y la mañana del día séptimo. Es un día que no tiene final, es un día que ha quedado abierto. ¿Por qué es importante esto? Porque en la cultura del cercano Antiguo Oriente, que es a la que se está refiriendo Moisés cuando escribe el libro de Génesis, una de las cosas que las naciones de alrededor creían y que Moisés la enfoca en el Dios verdadero es que los dioses, decían ellos, los que estaban alrededor de Israel, los que estaban alrededor del pueblo de Moisés, creían que los dioses habían ordenado la creación. Ellos no pensaban en temas de crear de la nada, sino en el tema de que la materia ya existía y que los dioses habían ordenado la creación. Y cuando vemos Génesis 1, vemos al Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra, ordenando la creación, haciendo que haga la luz, la luna, las estrellas, los animales, las plantas. La figura en verdad es una figura de orden, de Dios ordenando la creación. Y en el séptimo día, y esto es algo consistente con la cultura del cercano Antiguo Oriente, Dios reposa. Y porque reposa es que bendice ese día y lo aparta. ¿Qué significa reposar en el contexto del cercano Antiguo Oriente? Esto lo explica muy bien un teólogo que se llama John Walton. John Walton, que sería en español, es un teólogo enfocado en el estudio de la cultura del cercano Antiguo Oriente, porque así tenemos que entender Génesis. Se escribió en esa época para esa audiencia. Cuando los dioses reposaban, cuando el Dios vivo y verdadero reposa en Génesis capítulo 2, está mostrando una figura de gobierno, una figura de sentarse en el trono a gobernar su creación. Esa es la idea. Nunca pensemos, vuelvo a decirlo, nunca pensemos que Dios se cansa. No es que Dios dijo, bueno, voy a crear la tierra en 6 días y me cansé. Y el séptimo día Dios descansó. ¡Wow! He terminado muerto de haber creado la tierra en 6 días. Nunca pensemos que Dios se cansa. Dios no se cansa. Cuando se habla de reposo en este contexto, está hablando de sentarse a gobernar. He ordenado toda la creación y ahora tomo mi lugar para gobernar mi creación. Ese es el séptimo día. El séptimo día Dios se sienta, reposa para gobernar. Esa es la figura que usa Moisés en Génesis capítulo 2. Y es interesante, porque ese gobierno de Dios, ese sentarse a gobernar, no tiene final. Ese día no tiene final, ese día está abierto. Y ese día es un día especial. ¿Por qué? Porque ese día Dios lo bendice y lo aparta. ¿Por qué? Por motivo de su gobierno. Él se sentó a gobernar. Y ahora, toda aquella persona que le rinda su obediencia al gobernante de los cielos y la tierra, al Dios vivo y verdadero, entra en ese reposo. Si tú en el Antiguo Testamento, como Abraham, por ejemplo, como Isaac, como Jacob, pones tu fe, tu lealtad en este Dios que gobierna el universo, tú entras a su reposo, tú entras a su gobierno, tú entras a su descanso. Esa es la idea. Ese día está abierto hasta el día de hoy. Por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 4 y 5 o 3 y 4, no estoy 100% seguro, va a hablar que nosotros los que hemos creído en Cristo hemos entrado en ese reposo. Cuando Dios establece el pacto en el Sinaí con Moisés, una de las cosas que hace Dios en su ley, la ley de Moisés, que es la ley de Dios, pero se le conoce así, la ley de Moisés, como recuerdo de ese reposo, Dios les da a Israel en específico, no a las naciones, el mandamiento de guardar el día de reposo. En el caso de Israel sí era descansar en ese día. En buena cuenta reconocemos que Dios gobierna, de que Dios está en control de todo, y este día nosotros descansamos y todas nuestras cargas se las entregamos al Señor. Vamos a entrar en su reposo físicamente, descansando, no vamos a trabajar, sabiendo que el Señor el día viernes nos ha dado el doble de maná y el día domingo nos seguirá sustentando.
Por lo tanto, es un mandamiento que Dios le da a la nación de Israel que apuntaba al reposo, al gobierno de Dios en Génesis capítulo 2. Pero este es un mandamiento que Dios le da a Israel en ese momento en específico, no antes. Luego, cuando entramos al nuevo pacto, el reposo que era físico para Israel se completa, se llega a cumplir, a reflejar, a completar en el reposo que nosotros obtenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no es un mandamiento para nosotros en la ley de Cristo, en el nuevo pacto, guardar un día. Nuestro reposo ahora es Cristo, porque el reposo físico que hacían los israelitas, que guardaban, apuntaba al reposo de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado en Él. Por eso, el autor de Hebreos va a decir que Jesús, cuando muere por nosotros, en su función sacerdotal, Él no está trabajando como los sacerdotes haciendo sacrificios, sino que Él se sacrificó una sola vez y para siempre, y ahora se ha sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. Por lo tanto, ahora nosotros en Cristo hemos entrado a su reposo. Por lo tanto, Jesús no está parado trabajando, está sentado gobernando a la diestra del Padre. Y a eso apunta desde Génesis hasta la obra de Cristo en su muerte y su resurrección, el día de reposo. A eso apunta. En Génesis se habla del gobierno del Señor y todo aquel que cree en Él entra en su reposo, porque ese día no tiene final. En la ley de Moisés se mandó físicamente este reposo para recordar el reposo que el Señor otorga por medio de la fe, Israel siendo su pueblo, y apuntando al reposo futuro que íbamos a obtener en Cristo. En Cristo, ahora Él sentado a la diestra del Padre, hemos entrado a su reposo. Y acá podría agregar algo más, que ahora, esperando la segunda venida de Cristo, esperamos el reposo material que el Señor nos va a dar en su reino. Porque los padres de la iglesia, por ejemplo, ellos entendían el reinado milenial de Cristo, su reinado aquí en la tierra desde Jerusalén, como el cumplimiento perfecto del día de reposo. Porque es ahora su gobierno perfecto desde Jerusalén, gobernando el mundo entero en paz, como el reposo perfecto. ¿Ok? Así que ahora tenemos en parte el reposo en Cristo, pero lo cumpliremos o lo obtendremos completamente cuando Él venga y nos dé un reposo no solamente espiritual en Él, sino físicamente Él gobernando desde Jerusalén. Esa es la teología correcta del día de reposo. Ahora, lamentablemente, al igual que Servitec y otras personas más que todavía guardan literalmente el día de reposo, obviamente todo lo que estoy diciendo son tonteras, ¿no? Ellos van a decir, no, en Génesis se mandó guardar el día de reposo. Si volvemos al texto, quiero que ustedes lo lean conmigo y me digan si en algún momento en ese texto en Génesis Dios manda guardar el día de reposo, ¿ok? Hablando en un contexto literal. ¿Sabes qué? Quiero que descanses en el séptimo día. Vamos a volver a leerlo. Génesis capítulo 2. Quiero que ustedes me digan en lo que vamos a leer si hay un mandamiento aquí. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. En ningún momento en el texto se dice que Dios mandó guardar el día de reposo. Es más, vemos desde Génesis hasta el final de Génesis en la vida de José y no vamos a encontrar ni una sola vez a alguien guardando el día de reposo. Ni Dios recordando eso, ni Dios mandando eso, ni Dios corrigiendo eso, para nada. Un argumento que me parece muy interesante es que, por ejemplo, Job, el libro de Job, es un libro donde los amigos de Job le recriminan a Job muchas cosas que quizás él ha hecho y por lo tanto Dios lo está castigando por eso. Pero es interesante que no aparece para nada, que los amigos le hayan dicho, oye, quizás no has guardado el día de reposo, Job, y por eso te está pasando las cosas que te están pasando. ¿Por qué no aparece el día de reposo? Lo más probable, porque al final eso sí es un argumento del silencio, hay que ser sincero. Lo más probable es porque Job no guardaba el día de reposo, porque fue algo específico para Israel como pueblo de Dios en el pacto sinaítico en un momento en la historia. Por lo tanto, la teología correcta del día de reposo se enfoca en el gobierno del Señor desde su trono. Siempre ese es el enfoque. Gracias a Servitec por hacer su pregunta. ¿Ok? Espero que en algo haya podido ayudar con mi respuesta tan extensa. Ok, vamos a seguir leyendo algunas preguntas más, que al final Servitec llenó el chat de puros de sus comentarios, lamentablemente. Mil disculpas por eso. No me di cuenta antes, si no lo hubiera silenciado. Déjenme ver. Nísida dice, pastor, estoy estudiando Mateo. ¿Me explica el capítulo 12, 43 al 45?
Por supuesto que sí, Nícida. Mateo 12, 43 al 45. Vamos a poner Mateo 12. Déjenme ver. Mateo 12, ¿está en pantalla? Sí, perfecto. Déjenme ver, moverlo. Mateo 12, 43 al 45. Déjenme ver por aquí. Ok, perfecto. Dice lo siguiente. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, acá está hablando Jesús, por si acaso, en contexto. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él, y entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará a esta malvada o a esta generación malvada. Nícida, este contexto en el cual Jesús dice estas palabras está muy atado a la expulsión de demonios y también a la acusación de los fariseos de que Jesús estaba expulsando demonios por el poder de Belcebú. Ese es el contexto en el cual Jesús dice estas cosas. Ahora, con respecto a la interpretación de esta frase, hay discusión. Yo me acuerdo que hace años atrás, cuando estaba estudiando Mateo, me di cuenta de que Jesús acá está hablando en un sentido figurado para hablar de la condición espiritual de los religiosos que lo están rechazando. Aquellos que están a punto de cometer la abominación desoladora. No, no es la abominación desoladora, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los fariseos están acusando a Jesús de que él expulsa demonios por el poder de Belcebú. Y lo que Jesús en buena cuenta les está diciendo es, muchachos, la condición espiritual de ustedes, si siguen este camino, va a terminar siendo peor que la que tienen ahora. Y la hace con una figura retórica, hablando del mundo espiritual, hablando de una persona endemoniada, que el espíritu la deja, por un lado, va y recluta a otros más, regresa, la encuentra ordenada a su casa, y la condición de este hombre termina siendo peor que la anterior. O sea, en buena cuenta, ustedes van a terminar de mal en peor. Creo que esa fue la conclusión, Nícia, porque ustedes saben que no tengo muy buena memoria, cuando estuve estudiando y enseñando este pasaje. Creo que esa fue mi conclusión. Ahora, también hay otra posibilidad, y es la siguiente, que Jesús está hablando acerca de una persona endemoniada, pero que no llega a creer en él. Una persona endemoniada que es exorcizada, pero no llega a creer en él. O sea, lo que Jesús está diciendo, hermanos, si yo libero los demonios que están en ustedes, pero ustedes no ponen su confianza en mí, lo que va a hacer ese ser demoníaco que ha salido de ustedes por mi poder es ir, reclutar a otros demonios más, a otros seres malévolos más, va a regresar donde ustedes y va a encontrar que yo he limpiado todo. Pero como ustedes no me han dejado entrar en sus vidas, yo no estoy habitando ahí, ellos van a entrar en ustedes y van a terminar peor que antes. Esa, si no me equivoco, es la interpretación que yo sostenía antes de estudiar ese capítulo y repasarlo y repasarlo y repasarlo. Pero al final me incliné más, Nícida, en la primera. O sea, de que Jesús estaría utilizando un lenguaje figurado, utilizando la figura del demonio que va y colecta a otros y termina siendo peor este individuo, porque está diciéndoles a los religiosos de su época, si ustedes siguen este camino de rechazo a mi persona, van a terminar peor de lo que ya están. Por lo tanto, hay chance de arrepentirse. Pero si no, la condición de ustedes va a terminar peor que la de antes. Así que esas serían las dos ramas de interpretación de este pasaje, según entiendo yo, Nícida. ¿Ok? Gracias por tu pregunta. Ok, déjenme ver cómo vamos en tiempo. Una pregunta más y terminamos el live de hoy. Déjenme ver, vamos a subir. Me quedé en el comentario de Nícida. A ver, ¿dónde está Nícida? Por aquí. Encontré el comentario de Erika por acá, de Nícida, y ya está. Erika dice Levítico, wow. Servitex se mandó 80.000 preguntas de lo mismo. Déjeme ver. Ever Jonah dice, peor cuando llegas a números, dice, me apunto para Levítico. Qué bueno, Ever, para servirte. Tulipán, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Arequipa. Buenos días, hermana. Dice, el libro de Daniel también quisiera aprender, Pastor Horacio. Gracias, Tulipán. Te cuento, Tulipán, aunque estaba mucho más joven en esa época, que en mi canal de YouTube tengo todas las enseñanzas de Daniel, del capítulo 1 al capítulo 12. Obviamente, si volviera a enseñar Daniel, capaz no lo enseñaría exactamente igual que lo enseñé en esa época, pero si quieres las enseñanzas de Daniel, en mi canal de YouTube, Horacio Urtiaga, están todas las de Daniel. Así que las puedes ver por ahí si deseas. ¿Ok? Gracias, ese Tulipán.
Ismael dice, entonces los musulmanes, unicitarios, mormones y TJ, o sea, testigos de Jehová, son nicolaitas. No, porque ellos no promueven la inmoralidad sexual, Ismael. Entonces, por ese lado, no. Déjeme ver. Quiero saludar a Arnoldo hasta Guatemala. ¿Cómo estás, Arnoldo? Rolando Navarro, saludos desde Miami, un abrazo. Carla dice, pastor, es que yo creo que el término apóstol se ha desvirtuado. Por supuesto que sí, Carla, por supuesto que sí. Por eso es que tengo que soltar toda la explicación y hasta leer el pasaje para poder marcar correctamente la diferencia. Iliana dice, ¿qué pasó con Judas después de que se quitó la vida? ¿A dónde fue su espíritu? Jesús, obvio, lo perdonaría. Gracias, Iliana. No, Iliana. Termino con la pregunta de Iliana. Lo que sucede, Iliana, es que Jesús sí le dio oportunidad a Judas para que él se arrepintiera. Pero hay algo importante, una verdad muy importante, Iliana, que no debes olvidar o que debes tener presente, y todos los que estamos aquí también. Nuestra oportunidad para arrepentirnos es hoy, no mañana ni pasado. Es hoy y siempre va a ser hoy. Porque el día que partamos de esta vida a la eternidad, ya no va a haber chance de arrepentirse. Nuestro día de arrepentimiento es hoy. Judas tuvo un hoy para arrepentirse, pero no lo hizo. Por lo tanto, Jesús profetizando su falta de arrepentimiento, él va a decir, miren, a esta persona que me va a traicionar, mejor le hubiera sido no haber nacido. Jesús se refiere así para con Judas, contando de la persona que lo va a traicionar. A esta persona que me va a traicionar, mejor le habría sido no haber nacido. Por lo tanto, Iliana, cuando tú pones Jesús obvio lo perdonaría, la respuesta es sí, Jesús obvio lo perdonaría, si se arrepintiera. Pero Judas, según el testimonio bíblico, no se arrepintió. Judas simplemente sintió remordimiento por el daño que había hecho, pero no se arrepintió. Y por eso terminó quitándose, ustedes ya saben, su vida. Por lo tanto, Judas no es alguien que esté en la presencia de Dios en este momento. Y los apóstoles lo han reconocido así, por eso lo llaman a veces el hijo de perdición y otros calificativos que muestran que en el entendimiento apostólico Judas no se arrepintió y por lo tanto, lamentablemente terminó o va a terminar en el infierno. Así que eso es lo que te podría decir, Iliana. Pero si uno estudia el Evangelio de Juan, Iliana, por ejemplo, Juan 13, si no me equivoco, es bien interesante porque en Juan 13 Jesús está en la mesa con sus discípulos. Esta es la última cena. Y era común de que todos comieran de un solo plato grande, que era como una sopa, y remojaran pan para comer la sopa o tomar la sopa con este pan, como si fuera una cuchara. Entonces todos remojan el pan y lo comen. Todos participan del mismo plato, ¿ok? Pero el que dirigía o el principal en la mesa podía otorgarle un pedazo de pan a la persona que más apreciaba. Judas ya había propuesto en su corazón traicionar a Jesús, ya había hablado con los religiosos para venderlo. Y en esa cena, mientras Jesús está con ellos, y Jesús sabiendo que Judas lo va a traicionar, Jesús hace algo especial. Jesús remoja el pan y se lo da a Judas. De entre todos, se lo da a Judas. Es como una señal, mira cuánto yo te aprecio, Judas. O sea, Judas tuvo una oportunidad para arrepentirse en ese momento y no lo hizo. Y Judas va y entrega a Jesús y ya conocemos toda la historia. Pero cuando leemos Juan capítulo 13 vemos ese detalle que es muy importante porque nos muestra el amor de Jesús hacia Judas. Lamentablemente Judas tomó su decisión. Y eso también va a suceder con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros va a tener que tomar su decisión. O ponemos a Cristo como rey o no. La decisión está de nuestra parte. Jesús ya hizo todo para salvarnos. Así que eso es lo que te podría decir, Eliana. Y gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para seguir estudiando la palabra de Dios. Están cordialmente invitados. También tenemos un grupo de WhatsApp de amigos, no es de estudio. Así que si quieren formar parte de ese grupo de WhatsApp, me escriben por privado acá a TikTok y yo les mando el link de invitación. Que tengan un excelente jueves. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye. Hola, hijita.